gobierno moderó el ajuste de los subsidios. El ahorro para el 2020 y 2021 se bajó a 400 millones, una cifra por debajo de lo previsto en un inicio. Y así también la violencia del paro de octubre se plasmó en un mural. Una pared de la calle Circunvalación en Urdesa sirvió de lienzo para expresar el rechazo al vandalismo. Esperamos que nunca se vuelva a repetir. Y una lamentable noticia también en lo internacional desde Chile, una trágica Nochebuena en Valparaíso. Un extenso sector del turístico puerto chileno de Valparaíso está en cenizas tras un dantesco incendio que dejó a decenas de familias en la calle durante la Nochebuena. 200 casas se quemaron en un área de 150 hectáreas, en donde hay investigaciones porque existe la presunción de que este flagelo fue provocado. Bueno, de esta manera cerramos ya la lectura de Diario Expreso Guayaquil. Le damos paso al licenciado Alcides Montilla con más información. Así es, efectivamente, vamos a dar a conocer la lectura de los 5 titulares que nos trae en portada la edición de hoy, el diario El Universo, el mayor diario nacional, hoy 26 de diciembre de 2019. La primera, una nota grande con una foto de la procesión del Divino Niño. Dice, una procesión llena de devoción. Miles de fieles católicos realizaron la procesión con destino al santuario del Divino Niño en el Cantón Durán, cerca aquí de la ciudad de Guayaquil. El segundo titular, con grillete y la presentación todos los lunes, quedan procesados tanto la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, como el dirigente Virgilio Hernández y otros, procesados tras el paro. La revocatoria de prisión preventiva para estos encausados o acusados fue criticada por la Fiscalía General. El tercer titular, ahorra en subsidio a gasolina super, solo fue del 57 de lo esperado, se esperaba 144 millones y solo se ahorró 82 millones de dólares. Este subsidio cumple hoy un año desde que fue tomado por el gobierno nacional. El quinto titular, Richard Carapaz, el deportista del año, según el diario El Universo. El triunfo histórico de Richard Carapaz en el Giro de Italia fue la prueba por la cual se hizo ganador al mejor deportista ecuatoriano del año, según una encuesta de diario El Universo. Y finalmente, un titular desde Chile, otro golpe en ese país por incendio en Valparaíso. Cerca de 200 casas quedaron afectadas y más de 2.000 personas quedaron sin energía y 12 bomberos resultaron lesionados en este incendio que para muchos fue premeditado y ocasionado por alguien o algún grupo interesado, como siempre ocurre en estos últimos días en Chile, en provocar la destrucción de bienes y de negocios en ese país. Les informamos que nuestro invitado de hoy, a partir de las 7, será Jorge León Cercado, director del Instituto de Marketing y Comunicación y analista político. Estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcide. El día de hoy vamos a analizar en qué situación se vive en el manejo de la justicia en el país. Y esto con motivo de la puesta en libertad de la prefecta de Pichincha y también otros compañeros o coidiarios de Alianza País, Virgilio Hernández, y otros que han sido puestos en libertad. El día jueves 19, el periodista Rojas, Carlos Rojas, escribe un interesante artículo que titula ¿El correísmo se acuerda de Guadalupe Llori? Exactamente. Es un artículo muy interesante que lo hemos revisado, lo hemos leído, en donde establece una narración histórica y luego genera un proceso comparativo de la similitud que tiene el escenario Llori y el escenario Pavón. Una comparación casi una comparación muy interesante. Y esto, en el caso de la Llori, ocurrió el 8 de diciembre
del 2008, Rafael Correa presidía el Ecuador y hubo un paro petrolero en Dayuma. Claro, ella era prefecta en ese Y tiempo, en ¿no? Dayuma era prefecta la prefecta Llori. Guadalupe Llori. Guadalupe Llori. Paralelo a eso, producto de este paro, se había establecido un estado de emergencia y se habían detenido a 23 personas, entre ellas la prefecta Guadalupe Llori. Esa detención no fue como la detención que ha ocurrido acá con la prefecta de Pichincha, la prefecta Pavón y otros, y Virgilio Hernández. Fue de otra manera, fue muy agresiva, hubo una gran movilización de la fuerza pública, se allanaron las viviendas. Bueno, fue realmente muy diferente. Sin embargo, esa persecución del poder frente a la injerencia que tenía sobre la justicia, aún la llamó en aquella época, la catalogó el expresidente Rafael Correa a la prefecta Llori como la mamalucha criolla. Exactamente. Aquí hay una memoria muy, muy frágil. Se olvidan o nos olvidamos con mucha rapidez hechos y acontecimientos que marcan una directriz histórica en el desarrollo no tanto económico, social y político de nuestro país. Por cierto, la prefecta Llori recuperó su libertad al ser absuelta porque se le había puesto los cargos de terrorismo, sabotaje y peculado. Esto ocurrió en función de un pronunciamiento de la Corte de Nueva Loja en enero del 2008 que ordenaba la libertad y la amnistía otorgada a favor por la Asamblea de Montecristi no dieron resultado. Fíjense, ni siquiera una amnistía. Sí, no. Pues a Llori le abrieron procesos más luego que la Contraloría examinara algunos contratos. 3 de los 5 consejeros Orellana destituyeron el 7 de marzo a Llori, perdió el cargo de prefecta. Todavía esto no pasa con la prefecta de Pichincha. Aquí le alargaron las vacaciones, le dieron otras horas más, etc. Por las condiciones en las que se dio su detención, por la forma en la que el gobierno entonces manejó el caso en el maltrato, asedio y que supuestamente sufrió en la cárcel porque no hubo recurso legal interpuesto que garantizara los derechos judiciales de la detenida, organizaciones como Human Rights, no, envió sendas comunicaciones al presidente Correa para que velase por la integridad de Llori. La obligaban a lavar ollas y a fregar pisos para amedrentarla. Sin olvidar los requisitos de forcejeo en su celda, Carondelet destinó cualquier ensañamiento en la cárcel negando que se trataba de una prisionera de conciencia. Este relato, dice el artículo, demuestran cómo estamos condenados a repetir la historia una y otra vez, mi querido Alcide. Sin que nada nos haga reflexionar, peor madurar como democracia. ¿Se acuerda que hicimos un editorial donde decíamos que hacíamos todo para asesinar la democracia? Y que hasta la democracia estaba corrupta. Y que todas las instancias y estructuras de democracia estaban fulminadas, minadas, para destruir la democracia. Realmente lo que pasa hoy con la prefecta de Pichincha, lo que ha pasado antes con la Llori, con la prefecta de Dayuma, para acordarnos, como dice la columna del periodista Rojas, acordarnos de esta relación, de estos hechos, tiene que llevarnos a una profunda reflexión. Hay un cinismo expreso por parte de quienes atropellan y generan injerencia en la justicia para efecto del predominio, del manejo y vigencia de su poder. Es claro que en aquel momento, cuando estaba el expresidente Rafael Correa, si la decisión que hoy ha tomado la Corte Provincial, la jueza Guerra, entiendo que es, mi querido Alcide, usted que tiene los nombres, a favor de Pavón, a favor de Virgilio Hernández, de la sustitución de la presión preventiva con un collarín electrónico,
Es cierto de que en ese momento, en el gobierno del presidente, del expresidente Rafael Correa, tenga usted la seguridad de que esa jueza hubiera sido destituida. Bueno, la fiscalía ya le está investigando, ¿no? Hubiera sido destituida, no por un proceso legal, sino por influencia del poder. Que es diferente, mi querido Alcide. Usted ha dicho una palabra, la fiscalía la está investigando. La fiscalía. Y por cierto, tenga usted la seguridad que esas decisiones que han tomado los jueces en el gobierno del presidente, del expresidente Rafael Correa, se hubieran establecido un sinnúmero de causales para declarar nulidades. Así. Empezando porque ya la Pavón hubiese estado destituida. Empezando comparativamente en otra instancia, en otro momento de poder, sí, ya no existiera pues ya el reclamo de la Pavón de su representación no, pues, popular a nivel de la prefectura. Sí. ¿Cuándo inauguramos la decencia política en el país, mi querido amigo? ¿Cuándo nos alejamos del cinismo que atropella y condena y sepulta la posibilidad de una independencia de los poderes y de un natural desarrollo de una estructura de un Estado de Derecho? Realmente hay cosas que deberíamos reflexionar. Yo creo que hoy por hoy, en este gobierno, por lo menos se nota de que hay un desarrollo normal de lo que significa un proceso de investigación frente a cualquiera ciudadano que se haya incoado en su contra alguna acusación. Es cierto que los estamentos de justicia tienen todo el derecho de reaccionar frente a una u otra medida de un estrato o de un estamento de la justicia frente al otro. El caso de la Fiscalía que reclama y está analizando que hasta podría haberse dado un prevaricato, bueno, es el ejercicio libre de la administración de una justicia, pero alejado de una injerencia del poder, que es como debe de ser, que es como lo que debemos recibir. Ellos han recibido, dice, un regalo de Navidad. Los ciudadanos deben recibir la certeza de que hay una administración de justicia con independencia de poderes, como es y debe de ser una estructura de una organización de un Estado de Derecho. De tal manera que vamos a observar cómo avanza este proceso, porque el próximo año, en el 3 de enero, acuérdese, mi querido Alcide, habrá una convocatoria a nivel de la justicia sobre el caso del soborno 2012-2016, en donde se espera que muchísimos de los que están siendo acusados sean ahora incoados en este proceso y que se los involucre, por supuesto, pero esto ya es un tema de justicia. Esperamos saber si son involucrados o no en este proceso. Oiga, y le digo una cosa, este hecho ocurrido casi entre la Nochebuena y la Navidad, aparece en momentos que la Fiscalía estaba anunciando que iba a reformular cargos contra Pavón, Hernández y González. Reformulación que todavía no se hace efectiva porque se trata de un proceso que tiene que ser pedido ante las instancias mediante una audiencia que tendrá que ser convocada para los próximos días. Le van a cambiar, le van a hacer una reformulación de cargos, ya no va a ser... inicialmente los tres nombrados eran acusados de una supuesta rebelión y por el numeral 4 del artículo 1336 del Código Integral Penal. Ahora la Fiscalía mantendrá el mismo delito, pero reformulará cargos por el numeral 1 de ese artículo que se refiere a que cuando se comete una rebelión, ¿verdad?, también van inmiscuidos temas que tienen que ver con violencia y el desconocimiento de la Constitución o que buscan el derrocamiento del gobierno. El numeral 4 habla del financiamiento a movimientos o grupos armados, mientras que el numeral 1, por el que ahora se le va a reformular
los cargos, el numeral 1 dice que la rebelión, dice por el que ahora serán imputados, dice que la rebelión se da cuando se levantan en armas para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de las atribuciones. En la práctica, bueno, no se ha habido, ¿no? No ha habido, entonces por eso que por se eso lo va a reformular. Ahora, nada tiene que ver la sustitución de la medida cautelar con eso. Eso no, se va a dar. Por supuesto que así no. Que eso tiene que darse. Dejemos que el proceso avance, ¿no? Ahora, hay que ver qué va a pasar con el tema del prevaricato, por el que la fiscal intenta acusar a Pavlova Guerra, que es la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Pichincha. Yo le pregunto una cosa. Con el tema ¿El prevaricato va orientado a qué? Dice, según el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, hablando del tema del prevaricato, los jueces que fallen contra ley expresa en perjuicio de una de las partes, procedan contra ley expresa haciendo lo que prohíbe, dejando de hacer lo que manda, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por 6 meses. A ver, yo le Vamos pregunto, a ver qué va a pasar con ¿ha dejado de hacer la jueza Guerra lo que le manda la ley? Ella tiene la facultad de considerar una propuesta de sustitución de medidas cautelares. Sí, ha hecho lo que le manda la ley. Sí, claro. Ahora, que no esté de acuerdo la fiscalía. Bueno, la fiscalía tiene que sostener, ¿no?, con argumentos de hecho y de derecho, en la motivación, cuál es su posición y por qué considera que es un prevaricato. Mire, dice, la Fiscalía señala en un comunicado que la decisión de Pavlova Guerra se dio a pesar de que la Fiscalía de Pichincha expuso elementos de convicción respecto de que los procesados intentaron derrocar al gobierno a través de actos violentos. A ver, actos violentos. Una aclaración que quiero hacer. Sí. El hecho de que la Fiscalía ponga y argumente ante un juez todas sus consideraciones de hecho y derecho de una investigación, no es que el juez está obligado a cogerlo. Claro. Esta es la ley, perdóneme. O sea, a ver, una cosa... es así. Por favor, si fuera así, entonces ¿para qué hay jueces? Ahora, generalmente... Si fuera que acoge, generalmente, no siempre. No hablemos de la práctica, hablemos de lo dogmático, de lo que es la estructura de la justicia. ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? Sí. Entonces, en esa perspectiva, no puede asegurarse que ha prevaricado. Entonces, en tal caso, estaría prevaricando la fiscalía, pues, que está acusando a un juez de algo que ha hecho, que la ley le permite y que es su decisión, pues. Entonces, mire, ante los elementos de convicción que dice la fiscalía, ¿verdad? Ahí es que la fiscalía se enoja y dice, nosotros hemos puesto elementos de convicción como para que se ratifique la detención y no se proceda como lo ha hecho la jueza Guerra, diciendo que reemplazo estas medidas, estos elementos de convicción y la detención preventiva y la sustituyo por 3 medidas. ¿Está bien? 3 medidas. ¿Está bien? Entre ellos el grillete, presentarse todos los lunes, etcétera, etcétera. A ver, yo digo una cosa. ¿Usted cree que la justicia se administra con enojos, con rabietas o con satisfacciones personales de quien administra justicia? No, pues. Aquí hay que hacer una división. Es que dicen que la fiscalía se enoja. Sí. Señores, esto no es un problema de enojo. Claro, no. Hay que respetar el debido proceso, así como se exige para un juez. Claro, oiga, hay un código orgánico procesal. Claro. Respeten el código orgánico procesal. Pues. Punto. Así como se exige respetar para quienes están incoados, ¿no es cierto?, en un juicio. A ver, respétense ustedes mismos. Lo que pasa es que el tema del enojo viene desde hace mucho antes. Por un mal ejemplo que se sigan enojando. Antes, hermano, la justicia no puede administrarse por enojo. El que se enojaba los sábados y dictaba normas a los jueces y el domingo ya las normas estaban aplicadas. Ahí está. Eso es lo que hay que corregir. Esas distorsiones son las que hay que corregir. Ya, por supuesto. ¿Cómo tú pretendes empoderar y generar confianza en la ciudadanía respecto a la administración de una justicia si arrastras taras y lastres del poder que le metió la mano a la justicia y distorsionó todo lo que significa administrar justicia? Por supuesto. Entonces no podemos estar en eso. Y si se van aclarando las cosas, si se van haciendo las cosas como deben de ser, donde ahora veas a jueces que tienen su facultad individual para administrar justicia, que no están condicionados a que el poder le tenga una espada de Damocles, entonces, bueno, eso es lo que queremos, ¿no? Una administración independiente. Oiga, y esta reformulación
incide también en la sentencia, si es que se la llega a sentenciar. En la por eso le digo, si es que se acepta la reformulación incidirá en el tema de los años. Ya no van a ser condenados de 7 a 10 años, sino podría ser de 5 a 7 años. Ya no de 7 a 10, sino claro, de 5 depende a 7. con el resumen, sí. Pueden ser de 5 o pueden ser de 7, pero ya no de 10. Igual van. Mire, yo siempre detenidos. digo, cuando usted tiene un caso normal donde la justicia actúa contra alguien, un ciudadano que cometió un delito, perfecto. Sabes cómo es el proceso. Este hecho tiene connotaciones totalmente diferentes. Tienes una mezcla de la justicia ordinaria y la justicia política. No digamos justicia política, digamos, y el accionar político. Estás procesando a alguien que ha sido elegido por votación popular. Claro. Entonces, ya tiene una sentencia social o tiene un respaldo social. Y luego la justicia en este tratamiento no puede solamente pensar que es un hecho ordinario. Yo creo que estos son hechos extraordinarios. Por eso es que los jueces tienen que empezar a mirar con mucha delicadeza, con mucha sutileza, cómo son sus pronunciamientos y apegarse a la justicia, apegarse a la ley. ¿Sabe lo que a mí me preocupa, este magistrales? Es que en este país una vez más se sientan precedentes fuera de la ley. ¿Cuál ¿verdad? es el que se ha sentado? Mire, por ejemplo. En este caso. Mire. La prefecta Pavón, ya en otras instancias, ya no era prefecta. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto tiempo le dieron de vacaciones? No le dieron 60 días para que se defienda. Esos son actos administrativos. No, pero yo le digo, por eso que en este caso, no hablo del caso específicamente judicial, sino también político, porque también el tema es político. En el momento en que ella deja 60 días, ¿verdad? Regresa y no asume la prefectura de inmediato. Esos factos tienen que estar ya destituidos. Pero no es así el proceso. Tiene que reunirse el consejo. Ya, pero. Escucha. Ya. Votar, destituirla. Ya. En ese expediente administrativo. Fíjate que pero es una cosa diferente. Del consejo, una cosa es el expediente administrativo. Claro. Y otra cosa es el juicio no penal o el juicio que se está llevando. Entonces, si el consejo no se reúne en pleno, lo que pasó con la Yori, a la Yori, ¿quién la destituyó? Igualito. ¿A quién la destituyó el consejo? Sí, pues, se reunió y dijeron, señores, destituido. El consejo tenía que haberse reunido. El consejo provincial de Pichincha tenía que haberse reunido. Escúcheme, ¿por qué la destituyó el consejo? Porque el gobierno tenía mayoría. A Yori. No se olvide, ¿quién tiene mayoría hoy aquí en eso? Es que se presume que también tiene mayoría la Pavón. Por eso no se reúne, pues. Entonces, por eso no la destituye. Eso es político administrativo, hermano. Así que no es que se está violando o se sienta un precedente. Porque lo político administrativo prevalece en este momento ahí. Porque lo de Yori sentó un precedente, ¿verdad? ¿Qué precedente asentó? Asentó el único precedente que se demostró que el poder le metió la mano a la justicia. Acá, en este caso, escucha, en este caso acá, igual, tú acabas de decir, la Pavón tiene mayoría, no se va a reunir nunca para destituirla. Eso, pues. Pero eso es político, administrativo, pues. Eso es político, pero eso te digo. Entonces, no es que es un mal precedente, ese es el escenario, esa es la coyuntura. Lo político está en el Consejo Provincial de Pichincha, que acá, la justicia no juzga si que la señora, escucha, debe continuar o no. Eso no juzga la justicia. No. Es que es para separar, pues. La justicia juzga conductas. Claro. Conductas que tienen que ver con la conspiración, con la rebelión, con todo lo que a ella, por supuesto. Lo que ocurre acá es un acto administrativo político. Entonces no tiene nada que ver. Porque ahí viene la gente y mezcla las cosas y dice, aquí la justicia. No. Separemos las cosas. Por eso yo marcaba eso. Lo político está en el Consejo Provincial de Pichincha. Y lo judicial está en la Corte, en la Fiscalía, en los juzgados, etcétera. ¿Por qué no la destituimos? Claro, pues si tiene mayoría, no se va a reunir el Consejo para destituirla. La van a aguantar así. Pero no hay ninguna ley que obligue al Consejo a reunirse y destituirla. Perdóname. Pero después de 60 días tiene que haberse asumido inmediatamente. No. Eso es administrativo. Lo otro es político. Hermano, no es que tenga que haberse. Tú dices, claro, si la gente hiciera lo que establece, oiga, ya la señora no regresó
Entonces reúnanse. Dice, aquí ya nos reunimos. Ok, ¿para qué se reúnen? Para que continúe o no continúe. Eso, pues. Si se reúne, va a continuar, o va a decir no la destituimos. Entonces no nos reunimos. Le dieron otros días más, el Consejo le dio otros días más para que se defienda. Y eso sienta. Y acuérdese usted que ahora, la Pavón va a seguir manteniendo su prefectura. Y la van a juzgar. Va a dejar de tenerla cuando haya un juzgamiento y una sentencia en firme. Ella no va a perder su cargo, acuérdese de eso. Hasta mientras tenga y sostenga la mayoría en el Consejo. Así están las cosas, sí. Mire, ¿usted se acuerda que a la Pavón, después de los 60 días de licencia, le dieron vacaciones? Sin haber tenido el primer año de trabajo. Ese es un acto administrativo, siempre acuérdate de eso. Sí, pero un acto administrativo. ¿Quién tiene que destituirla? El Consejo Provincial. Eso es todo. El Consejo Provincial le dio 60 días de licencia sin sueldo, perfecto. Pero después no asumió el cargo y le dieron vacaciones. ¿Y de dónde vacaciones? Ahí es que yo digo, se sienta precedente. No tenía un año. Exacto, pues, no tenía un año, pues. Todo eso es un acto administrativo. En todo trabajo pide usted vacaciones, sí, señor, pero todavía no tiene un año de trabajo, no puede, pues. Hay que ver administrativamente hasta cuándo le da. Dice que antes de un año usted tiene que necesariamente pedir vacaciones. No, pero al menos yo las veces que he pedido vacaciones en otras empresas, no, señor, tiene que tener un año primer año, no tiene. ¿Cuántos meses tiene? 11 meses, espera un mes más y ahí le damos las vacaciones. Esa es una decisión polémica que tomó el Consejo, polémica que no estuvo enmarcada dentro de la ley de régimen provincial. Habría que ver si administrativamente se puede o no. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Sobre los precedentes que analiza Alcide. Todos los precedentes que se asientan en la política y en la justicia están condicionados a un escenario. Y en el caso de lo administrativo y lo político, mucho más predomina lo político. Más allá de que se dice que se le mete la mano o no a la justicia, este no es el caso. Pero en lo administrativo y en lo político, ellos los están manejando en el escenario propio de las ventajas que tienen. Y así lo están manejando. Claro. ¿No? O sea, sería absurdo que destituyan a su prefecta teniendo mayoría, imposible. Van a valerse de todos los recursos que todos los recursos que ellos manda, dice. Claro, todos los recursos que ellos puedan poner a favor de ella, de su prefecta, van a poner para mantenerla el tiempo que sea necesario. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes les recordamos que la ampliación de carriles que se hará en la vía La Costa y el ingreso en la avenida del Bombero son parte del camino de la innovación del ATM y la alcaldía de Guayaquil, un camino que los invitamos a recorrer juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Que en esta Navidad y el nuevo año sus deseos de cambio se reflejen en las obras que EMAPAC está ejecutando en toda la ciudad. Hemos estado y seguimos trabajando para llegar con alcantarillado y agua potable a todo Guayaquil, beneficiando a miles de familias que ven cómo sus anhelos de salud y bienestar se van construyendo con responsabilidad y compromiso. Feliz Navidad y un año nuevo lleno de logros. Son los sinceros deseos de EMAPAC. Llegó diciembre, lindo mes, reuniones, fiestas y feriado. Si piensas salir de viaje con tu familia, recuerda revisar tus llantas y los frenos. Ten al día tus documentos, no vayas a dejar todo a última hora. Y sobre todo, lo más importante de todo, por tu seguridad y la de tu familia, si vas a beber, no manejes. La Autoridad de Tránsito Municipal te desea felices fiestas. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos.
Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil, en la última milla del saneamiento. Con la construcción del Sistema Integral de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye la construcción de 4 plantas, en la perimetral Pantano Seco, funcionando al 100%. En el sur, planta Las Esclusas, con un avance del 79%. Estará operativa el próximo año. Milote, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, con un avance del 84%, operativa en el 2020. Los Merinos en el norte, en proceso de contratación, prevista su operación para el 2023. Con estas macroplantas de aguas residuales, se optimizará el tratamiento para las descargas de las aguas, favoreciendo al medio ambiente. Así beneficiaremos a 3.010.000 habitantes, con un Guayaquil con bienestar creciente, socialmente inclusivo y ecológicamente sostenible. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es sí. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Movit. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. En la mañana, en la tarde o en la noche, no importa el horario, porque Radio Atalaya siempre te acompaña. Quizá se desinformó ayer cuando se dijo que ya estaban bajo el amparo de las Naciones Unidas y de la Iglesia dialogando. Luego hubo un desmentido del sector de la CONAIE. La credibilidad y el prestigio no son un accidente. Gracias a ustedes por acompañarnos día a día en estos primeros 3/4 de siglo. Propiciar el anarquismo en una sociedad en el marco de demandas sociales, de decisiones del gobernante y de reivindicación de derechos. Dicho así, podría ser que ese libre juego democrático de una salud institucional democrática de una sociedad. Pero cuando eso se convierte en un anarquismo, entonces es condenable. En nuestras bodas de brillantes, vaya donde vaya, siga con las voces de Atalaya. 75 años de buena radio, defendiendo la libertad de expresión del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestro entrevistado. Él es Jorge León Cercado, director del Instituto de Marketing y Comunicación y también analista político. Le damos la bienvenida y un poco vamos a hacer una analogía entre cinismo y decencia. Y esto lo vamos a aplicar a la justicia y al poder. El cinismo ha sido sinónimo de discrecionalidad en la justicia, de corrupción en la justicia y de impunidad. Y el poder lo ha activado permanentemente, los poderes de turno. Y cuando decimos inauguremos la decencia, aspiramos a que tengamos una justicia con independencia y sin injerencia del poder. La Fiscalía
mira y analiza un prevaricato en el caso Pavón, que la semana anterior, el día sábado, el día martes o miércoles, ya se sabía que iban a cambiar la medida sustitutiva. Ya están en libertad, la Pavón y el señor Virgilio Hernández y otros. ¿Qué impacto tiene esto para el desarrollo de la justicia primero, para la expectativa que tiene la sociedad respecto a cómo administra justicia y en qué circunstancia la jueza Guerra tomó esta decisión? Buenos días y bienvenido. Mi querido Stalin, buenos días. Mi querido Alcides, buenos días a todos los amables oyentes. En efecto, tú acabas de mencionar dos conceptos que deberían ser realmente conceptos a analizar realmente por todos los actores, ya sean estos políticos o sociales, en el caso de la decencia que se tiene que empezar a instaurar de a poco en el país. Esto tiene costos gravísimos porque lo comentábamos justamente fuera de micrófono, ¿no? El reformular o el querer reformular este caso que ya ha sido prácticamente juzgado y a la cual no se ha encontrado absolutamente ninguna prueba, entre comillas, va a tomar directamente su tiempo, ¿no? Y te digo esto porque básicamente sin las pruebas necesarias o contundentes no reformulaste el caso sobre la marcha. Es decir, mientras estuvo en prisión preventiva tanto el ex asambleísta y miembro adherente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, la misma Paola Pavón y el otro muchacho Cristian Jiménez, creo que es el apellido de este muchacho, Cristian González directamente. Entonces, las injerencias van a ser completamente graves. Al final de cuentas, concuerdo directamente contigo, mi querido Stalin, lo que conversábamos fuera de micrófonos es ya se ve que la justicia al menos está empezando a actuar de manera independiente, sin que esto tenga injerencia. Y cómo vemos simplemente que esto no tenga injerencia política en el tiempo que esto se toma para poder resolverse con cada una de las cosas. En épocas anteriores o en años anteriores, este caso seguramente hubiese sido mucho más rápido, la acusación y el actuar directamente de cada uno de los... ¿Usted se acuerda de lo que pasó con de los jueces? Respecto a Yori en Dayuma. Por supuesto. Y justamente ese es uno de los tantos casos que tranquilamente podríamos citar, mi querido Stanley, aquí, de cómo vemos cuando hay una injerencia política dentro de la justicia y cuando vemos que la justicia está empezando a actuar directamente. Y aquí nos hemos olvidado algo simple y llanamente fundamental, que lo comentábamos también fuera de micrófonos, es que muchas de las leyes que están directamente armadas fueron construidas directamente por miembros de la Revolución Ciudadana y ellos saben en dónde y cómo tienen que empezar a actuar para poder dar libertad a cada uno de sus miembros, que en este caso todos están afuera. No nos olvidemos incluso de la misma exalcaldesa del Cantón Durán, que también salió de la prisión preventiva, del cual nadie se habla, está con grillete, está con medidas cautelares, pero que al final de cuentas no está dentro porque al final de cuentas tampoco se le ha encontrado absolutamente ninguna prueba de aquello. Y es ahí en donde la justicia y el accionar de los miembros del orden debería ser de manera correcta. Por la jueza Guerra y de lo que dice la fiscal Salazar. La fiscal Salazar insiste en el tema de la rebelión, artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Hay rebelión? ¿Hubo rebelión o no? Yo creo que el concepto de rebelión es demasiado grande, mi querido Alcides, y es ahí en donde se debe actuar directamente. ¿De qué se le acusa de rebelión? De estar en contra de uno de los mandatos, de una de las medidas antipopulares, si lo podemos llamar de alguna manera, que causó el presidente. ¿Dónde están las pruebas de que ellos se han rebelado realmente o no? Usted los vio a ellos en la calle, usted los vio tirando piedras, usted los vio a ellos en alguna cosa. Aquí los conceptos son muy amplios al momento de querer juzgar y no son específicos para señalar realmente de que usted no está acusado de rebelión, mi querido Alcides, usted está acusado de conspiración, porque resulta que hemos encontrado dentro de los allanamientos mensajes, fotos, chats, etcétera, etcétera, que se ha querido dar como tal. Pero esto al final de cuentas creo que fue una de las etapas más negras que tuvo el Ecuador dentro del año 2019, en donde prácticamente durante unos 12 a 15 días se vivió completamente una paralización de todo este tema. La fiscal Salazar siempre ha dicho que tiene evidencias incontrastables contra los tres. Por eso es que ella insiste en que la jueza Paloma Guerra no podía haber reformulado los cargos. Y habla de prevaricato.
A ver, se pero puede pero prevaricar dime, formulando cargos, insistiendo en la fiscal Salazar de que... Ha dicho que va a reformular los cargos. Todavía el proceso de reformulación no está bien. Pero para allá se dirige. No, pero una cosa es que yo digo, oye, para allá el pollo es bueno y no lo he comido, pues. Claro. Otra cosa es que yo ya haga el proceso y lo ponga ahí. Pues. Y aparte de eso, ella tiene que juzgar, los jueces, nos guste o no nos guste, tienen que juzgar sobre lo que está denunciado en ese momento. ¿Y hubo alguna otra denuncia en el cual mencione lo que usted está comentando ahorita, mi querido Alcides? No la hubo. Entonces los jueces no son magos tampoco, independientemente que, como usted lo mencionó, la fiscal Salazar dice que tiene todas las pruebas, pues que las presente y sobre eso veamos directamente cuál es el accionar o cuáles son las consecuencias que esto trae por encima. Y también revisar directamente todo el espectro, todo el panorama, porque tampoco se puede violar absolutamente ninguno de los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos como tal. Y la fiscal Salazar puede incidir en este momento en obligarla a cambiar a la jueza Guerra, ¿o no? Claro. Por supuesto. Claro. Sí puede. Como dice, cuando ella da la formulación, ¿no?, sobre el cambio del delito que se le acusa, y tiene una motivación de hecho y de derecho convincente, claro, regresa a lo anterior, puede ordenarle nuevamente la captura, pues no es que significa que ya están en libertad, pues. Ellos no están en libertad. Lo único que se ha hecho y lo que dijo Virgilio Hernández, no hemos logrado nada. Lo único que hemos logrado es defendernos en libertad. Lo único que se ha cambiado es la cárcel por el grillete, claro, nada más. El proceso constituye. Claro. El proceso continúa. Entonces ellos están peleando justamente eso. Así es. Falta saber de qué medida va a reformular los cargos la fiscal. Por ejemplo, las medidas sustitutivas ya están tomadas. Rebelión ya no la va a sostener. Ya no. Sí, porque ya no tiene cómo volverse a acusar sobre lo mismo. Rebelión que se basa en el alzamiento con violencia públicamente para conseguir una serie de fines que van desde derrocar a un poder o suspender o modificar constitución. Y desde el punto de vista político, ¿cómo ves toda la situación? Yo creo que esto desde el punto de vista político, como te decía hace un momento, mi querido Alcides, y Stalin, fue una de las etapas negras que tuvo el país, que nos deja, sin embargo, muchas lecciones, nos deja lecciones en las cuales ya habíamos creído nosotros que habíamos superado este regionalismo o esta división de lucha de clases sociales, y sin embargo durante esos 12 días se vieron completamente marcadas. Se vieron marcadas y marcadas más que nadie, de cara incluso a un año preelectoral que es el año venidero, ¿no? El 2020 vamos a ver sin duda alguna a muchos actores que están dentro de esto y la construcción directamente de todo un sistema y de toda una propuesta que sea el que está ahí. Este mismo caso no está lejano de lo que ha sucedido también en la región, en Argentina, en el mismo Chile, en Perú en su momento, en el cual el ciudadano como tal, quien forma parte de todo el tejido social, lo que está pidiendo a gritos a sus mandatarios es que los escuchen. Colombia todavía sigue en crisis, sin embargo, un poco menos aplacada y con medidas muy similares a las nuestras, militarización en las calles, lo cual hace que simplemente eso se exacerbe. Y lo que quiere el ciudadano al final de cuentas es que sus gobernantes los escuchen y sobre eso tomen acciones. Por el tema de medidas económicas más que políticas. En el caso de las medidas económicas, la crisis que vivimos nosotros, Miguel Alcides, fue exactamente la misma. Fue un mal manejo de la crisis en ese momento del gobierno al querer liberar el precio del barril del petróleo, del cual yo estoy de acuerdo que se tiene que liberar. No hay país exactamente en el mundo que tenga subsidios como los que tiene Ecuador. Y si queremos ir en vías de desarrollo, si queremos caminar hacia el progreso, hay que liberar sin duda alguna el precio de los combustibles. La gran deuda para el 2020. El problema fue la forma en la cual lo hicieron. Porque si quizás se lo hubiese hecho de manera paulatina, otros hubiesen sido los resultados del día de hoy. Gradualista, como dicen. Segundo, si se hubiese manejado de mejor manera el tema comunicacional, y te lo hablo justamente de la expertise, porque tú lanzaste un mensaje de texto entre el día sábado y un día domingo que fue comidilla de todo el país, supuestamente mencionando las medidas económicas en las cuales ibas a alzar el IVA, creo que del 12% al 16% o al 14%, lo ibas a lanzar en este momento. Entonces empezaste a hablar durante sábado y domingo sobre esas medidas y cómo te impactaba o no el tema del bolsillo. Y resulta que sales el día lunes anunciando en cadena nacional que tú no vas a subir el IVA.
Y que lo que vas a hacer es subir el combustible. ¿Eso fue a propósito o fue una metedura de pata? ¿Cómo fue? Yo creo que fue una inexperiencia política de parte del equipo que está cercano al presidente. A la gente no le puede. Eso se llama una propuesta engañosa del poder a la Así es, ¿no? Y al final de cuentas nos damos cuenta, mi querido Alcides y Stalin, que el ciudadano no es tonto. Po. Si nosotros creemos que el ciudadano es tonto y va a creer de este fenómeno, y hoy por hoy, pese a que ellos no lo crean, tenemos una herramienta poderosísima en el tema de las redes sociales, es ahí en donde se empieza a causar toda la conmoción. Y es donde empiezan a analizar directamente, y cada quien o cada uno de estos grupos que tienen algunos años también ya formando parte del Estado o formando parte de la construcción social, empiezan a aprovecharse el tema. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron en la crisis del 12 de octubre? Fueron los transportistas, pero no salieron a defender al ciudadano. No salieron a defender a la persona que más le afectaba el bolsillo. Ellos fueron a defender su bolsillo para decir, a ver, si tú vas a subir el combustible, es igual que a mí me corresponde subir el pasaje. Y lo que yo quiero es que tú me permitas a mí subir el pasaje. ¿Subir el pasaje a costo de qué? ¿Tú vas a mejorar el servicio o has mejorado el servicio? ¿Has mejorado la calidad de transportación? ¿Has implementado un sistema de aire acondicionado? ¿Tienes paradas inteligentes? ¿A costa de qué tú vas a hacer? ¿Cómo se monta el movimiento indígena en esa coyuntura? Porque mira, lo extraño de esto ellos tienen anunciado cuando los transportistas resolvieron sus problemas, ya los indígenas ya caminaban rumbo por supuesto, pero ellos tenían anunciada su movilización. Yo creo pero su demanda no partía del tema, o sea, quien prácticamente implosiona el tema son los transportistas. Así es. Ellos ponen, ahí es donde se implosiona todo. Ellos ponen el detonante. Claro. Y es ahí donde el resto de grupos sociales, entre ellos los indígenas, se mueven. Y quizás ahí hay que hacer un análisis mucho más profundo, independientemente de la fuerza que siempre nos sigue mostrando el movimiento o el colectivo indígena en esto. Y te digo por qué la fuerza de este colectivo, porque quizás muchos ciudadanos estuvieron completamente en desacuerdo con la medida, pero no salieron a las calles, no ejecutaron el tema. Y no se mantuvieron firmes pero al en su final decisión. De cuentas respaldaron a los indígenas porque fueron los únicos que protestaron en contra que sí es lo que tiene. del 883. Pues. Pero el análisis de la protesta y de la puesta en firme de las medidas de ellos, mi querido Alcides y Stalin, es que hay que revisar atrás qué pasa con la cadena de comercialización de ellos. Porque ellos al final de cuentas les afecta o no les afecta el alza o la liberación del combustible. Y no pasa por lo que decía Leonidas Giza o por lo que decía Jaime Vargas, que el tractor le va a costar un poco más o no. ¿Cuál es el problema de fondo que hay ahí? Si a la final, incluso lo voy a citar directamente, lo dice el mismo abogado Nebot, hay un problema en la cadena de intermediación. Y ellos ven afectado su bolsillo por decir, a ver, si yo te vendo, voy a poner un ejemplo hipotético, el saco de papa en $5, pues probablemente ahorita tú me pagues por el saco de papa $3. El intermediario, te hablo, para que se lo venda directamente mucho más caro, aprovechando este fenómeno o el oleaje de la subida de precios. Yo lo que digo, entonces, producto, ejemplo, en ¿qué pasa con casos? eso? Por eso justamente yo estoy de acuerdo con una de las medidas y con una de las propuestas que tiene OTE, que eliminar la intermediación como tal. Segundo, ¿sabe cuántos intermediarios hay en esta cadena? Hay un montón. La Universidad Católica una vez dijo que habían como 7 intermediarios en toda la cadena desde que empieza hasta que termina el producto en el estómago del... Por supuesto, pero a nosotros nos... eliminar la intermediación. Te creas otro problema social. Seguramente. Más grande que aquel que quieres resolver. Seguramente, pero al final de cuentas puede que el ciudadano... Porque en la intermediación está la transportación, pues hermano. Puede que el ciudadano esté de acuerdo con eso. Por ejemplo, te hablo como ciudadano. Yo estoy de acuerdo que se elimine no la intermediación del todo, pero sí al menos que reduzcamos, en vez de 7, que hayan 2 o que hayan 3 por lo menos, ¿no? Para que el costo al final de cuentas sea mucho menor, y ahí vemos la diferencia de alimentarnos directamente dentro de una ciudad o de otra que produce un poco más. Yo creo que octubre es una gran oportunidad para terminar esta entrevista, para reformar a nivel jurídico algunos aspectos, en el orden constitucional algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la rebelión o el tema que se está acusando ahora, que se acusaba inicialmente a Pavón, del delito de rebelión. Hoy por hoy, entre la década del 60 al 70, esto era claramente tipificado. Era la lucha armada que atentaba contra un poder establecido. Y había armas, ¿no? Había todo un proceso conspirativo, ¿cierto? Correcto. Hoy ya no existe eso. Existe otra forma de conspiración, que es a través de las redes sociales y a través de la movilización social sin armas. Así es. Solo con declaraciones y mensajes.
hay que revisar ahora pues cómo aplicamos eso. No es que ya, porque ¿qué dice? ¿Por qué la voy a cambiar? Porque no hubo armas. Claro, no va a haber armas, pues. Pero hay otro tipo de armas que te configuran una rebelión y que te desestabilizan un gobierno, pues. Que es lo que te decía justamente a través de la plataforma y el poder de las redes sociales. Hay que revisar todo eso. Hay que revisar todo eso. El poder que se tiene en las redes sociales y cómo incluso hasta ver a través de un video falso, si lo queremos llamar, o de los famosos fake news, tú logras confundir a la ciudadanía o no. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar a regular lo que dice Stalin? Y en efecto, creo que ese es el deber y la tarea que tienen los padres de la patria el año que viene, y que se preocupen realmente de cosas de fondo para sacar adelante al país. Y la otra cosa, si tú te pones a analizar, ¿tú crees que para los indígenas la reivindicación estructural de su movimiento es el tema del subsidio? No, señores, les cayó en ese momento oportuno y lo enarrolaron como bandera de lucha. Así es. Y derogaron el decreto. Aprovechar. Pero eso se termina en la coyuntura, porque sus demandas son otras. El tema del medio ambiente, el tema de la minería, el tema intercultural, esos son sus demandas. Por supuesto, el tema de los mismos incentivos agrarios o agrícolas, mejorar la cadena de producción que nosotros ¿Por qué tenemos. esto del subsidio mañana se termina? ¿Por qué? Porque si no el gobierno no toma la decisión de eliminarlo, no tiene discurso si siguen en lo mismo. Así es. Y de hecho que hay una mesa de diálogo que está planteada para reformular el 883 que decía Alcides, que todavía sigue en stand-by, ¿no? No sé, Alcides, que hasta cuándo va a seguir en stand-by eso, porque ya ahora el gobierno ya lo bajó, inclusive la meta de 700 millones, dice no, ya no es, ahora es 400. Entonces debe estar cuajándose o cocinándose un decreto ahí, un decreto ejecutivo con mucha flexibilidad. Por supuesto. ¿No? Por supuesto, y que es tarea directamente de todo lo que nosotros tengamos que hacer. Ustedes como medio de comunicación, quienes estamos también en el mundo de la consultoría o el análisis político, viendo y revisando cuáles van a ser las mejores medidas. Como les mencionaba hace un momento, el 2020 es un año preelectoral prácticamente, y se pone completamente difícil. Va a ser un año con los problemas económicos de financiamiento del presupuesto, de las deudas, refinanciamiento. Y va a ser un año mucho más el tema del empleo. Y va a ser un año. Además, después vas a tener que mirar, después vamos a invitarte para mirar cuáles son las opciones emergentes de los liderazgos que tienen que posicionarse y que se va a posicionar alrededor de esta coyuntura, ¿no? En teoría hay espacio, pero ya es tarde para los outsiders, por si acaso. Es tarde. Ya es tarde para los outsiders. Y aunque los outsiders, hermano, tú sabes que aparecen en 90 días antes, ¿no? O sea, olvídate de eso. Claro, pero la construcción del personaje de ellos ya es tan tarde ahorita. El outsider lo que hace es recoger el descontento, y el descontento es hasta el último momento, hasta la boca del mundo. El outsider es eso. Ese es lo que recoge el descontento social. Pero necesita algún tiempo para solidificar su imagen, lo que pasó con Correa, hermano. 3 meses de ministro de Finanzas, con un discurso antiimperialista, nacionalista. Pero las circunstancias salió y dijo, cuando este man va a ser candidato a la presidencia. Las circunstancias en ese momento son otras a la de este momento. Pero igual, y hubo mucho más tiempo de construir justamente esta propuesta. A eso me refiero, que está tarde el outsider para salir en este momento. De que hay espacio para él, lo hay. Yo no creo, de que hay figuras. A nivel de los movimientos sociales hay figuras que no son outsiders, que son tradicionalmente dirigentes que están puestos ahí históricamente. Porque si alguien me va a decir, pero un outsider puede ser el señor Jaime Vargas. No, eso no es outsider. No, ya eso no es outsider. Eso no es outsider. Nadie que salga del movimiento indígena es outsider en este momento. Bueno, hay espacio para alguien nuevo ahí. Gracias, economista, por haber estado con nosotros. Hemos analizado un tema realmente importante con Jorge León Cercado, director del Instituto de Marketing y Comunicación. Eres analista político, a consideración de ustedes, pensamiento, análisis y conceptos vertidos en este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Continuamos con nuestra programación habitual. Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país.